Soy el pastor Juan José Gil. Indudablemente, a partir de la pandemia de 2020, ha habido lo que yo llamaría un gran despertar. Me refiero a que mucha gente se ha dado cuenta de la fragilidad del sistema, la fragilidad de todo lo que prácticamente está eh, funcionando o haciendo funcionar al mundo. Ya ves, cualquier amenaza, cualquier cosita puede, de un momento a otro, prácticamente amenazar al derrumbe de todo lo que se ha montado, de todo el sistema, todo su funcionamiento y demás. Esto ha hecho a mucha gente pensar. Realmente vivimos en un mundo seguro, vivimos en un mundo a prueba de amenazas, a prueba de pandemias, de epidemias, de virus y demás. Bueno, y por supuesto las soluciones que se han propuesto han sido por lo general muy precipitadas, muchas veces han sonado a extrañas, con tecnologías nuevas, con una serie de cosas que de una forma u otra ha hecho mucha gente pensar. ¿Tenemos las soluciones? ¿No las tenemos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? ¿Habrá algo que no nos dicen? ¿O hacia dónde va todo esto? Pero aparte de eso, aparte de las cuestiones que se levantan, como en cualquier sociedad abierta, por supuesto ha habido mucha gente que ni siquiera lo ha pensado, simplemente se han dejado llevar por lo que decían pues desde los medios o los políticos, en fin, etcétera. Luego, por supuesto, pues vienen las quejas, vienen denuncias y vienen un montón de cosas. Pero bueno, no quiero extenderme en eso porque tampoco es el objeto de este video, esta reflexión. A donde voy es que mucha gente se ha despertado a nivel espiritual en el sentido de, oye, qué fácil que es globalizar una situación, qué fácil que sería ahora que se impusiera por una emergencia un gobierno mundial, o con qué rapidez se podría instaurar una especie de tiranía o dictadura y tener a todo el mundo encerrado, tener a todo el mundo prácticamente imposibilitado de reaccionar. Esto da más que pensar todavía, porque claro, nos pone ante la situación de que si ha pasado una vez, podría volver a pasar, si no con esa razón, sino por una pandemia, podría venir por otras causas, por catástrofes naturales o por guerras o por el supuesto cambio climático, en fin, sea lo que sea, podría ser una excusa para que las naciones se pusieran de acuerdo y llegáramos otra vez a una situación de ese calibre, de ese extremo, ¿no? Entonces, bien, todo esto, por una parte, está despertando a muchas personas a cuál es la situación en la que vivimos, cómo está el mundo actual, y después acerca de las profecías, si estaremos llegando a lo que conocemos en Apocalipsis, en la Biblia, incluso en otros lugares ajenos a la Biblia, en otras religiones ajenas a la Biblia, que también se anuncia de alguna manera que vendría un momento de gran cambio en la humanidad que supondría el fin de esta era. Y todo ello, todo esto junto, pues da lugar a lo que estamos diciendo, es decir, a que haya planteamientos que nos pongan de alguna forma los ojos alertas, bien abiertos, y preguntándonos qué está pasando, hacia dónde vamos, hacia dónde se está dirigiendo la humanidad con circunstancias así que podrían reproducirse y podrían llevarnos a todos a un callejón o a una situación sin salida. Y de pronto pues aparece Apocalipsis. Para los cristianos esto es esencial porque tenemos las profecías como referencia y aparece todo lo que está escrito ahí que tiene que ver con estos tiempos finales o esos tiempos finales. Y entonces surge la pregunta, que también es
totalmente natural en estas circunstancias. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto faltaría para que se levantara un gobierno de ese tipo a nivel global o que hubiera una especie de coalición? Porque también Apocalipsis nos habla de eso. En Apocalipsis 17 leemos que habrá 10 naciones. Imaginamos que son 10 naciones de relieve o de una especie de liderazgo mundial o internacional con fuerza suficiente como para que se descanse en ellas, 10 naciones que en un momento determinado van a recibir autoridad juntamente con la bestia. Y eso nos hace pensar, ¿será eso la señal que necesitamos esperar? ¿Será que va a venir una crisis, ya sea por guerra o ya sea por lo que sea, por catástrofes naturales, algunos dicen por una invasión extraterrestre? Bueno, sea por lo que sea, es posible que se vaya a provocar ese tipo de crisis, de manera que todo vaya a descansar en 10 naciones, y si no son naciones, podrían ser 10 personajes de renombre o de gran capacidad a nivel económico, por ejemplo, pudieran ser las mayores economías o las mayores corporaciones del mundo. Pero dice, repito, Apocalipsis 17, que eso daría pie a que estos 10 reyes, los llama reyes, ya sabemos que se refiere a líderes, a gobernantes, a gente que va a, de alguna manera, a estar como responsables de la situación mundial, de la situación global. Y que entre ellos va a estar el anticristo ya, o la bestia. Ya lo habíamos visto en Daniel 7, cómo aparecían esa bestia, cuarta bestia, con 10 cuernos, y de entre ellos aparecía uno que tenía boca, que podría expresarse, hablar grandes cosas, blasfemias y demás, que de hecho iba a hacer guerra contra los santos y vencerlos, como leemos en el versículo 21 de Daniel 7. Bueno, pues todo eso que tenemos en mente acerca de las profecías del final de los tiempos, nos vienen ahí al recuerdo de, ¿estará esto a punto de pasar? ¿Vamos hacia ahí? ¿Cuánto tiempo tardaríamos? ¿Por qué nos hacemos esas preguntas? Porque de alguna forma todos tenemos la impresión de que nos deberíamos de preparar. Algo deberíamos de hacer para que la sacudida, ya sea económica o ya sea social, o ya sea por hambre, por guerras o por epidemias o por lo que sea, no nos impacte de manera demasiado negativa, es decir, que vayamos un poco por delante de manera que estemos prevenidos y podamos, si es posible, guardarnos de ese impacto y de todo lo que vendría en consecuencia. Es natural. Si ponemos en marcha nuestro instinto de supervivencia, lo vamos a pensar, queramos o no. Aquí hay una trampa, y es que precisamente por ese deseo de querernos proteger, querer guardarnos de lo peor que pueda ocurrir, pues podemos caer también en todo lo que podría suponer precipitación, actuar por impulso. Por ejemplo, a la hora de poner fechas. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque las fechas siempre son peligrosas, ya que no está en las manos ni siquiera de ningún ser humano poner una fecha. Es cierto que, bueno, han funcionado en algunos casos el poner una fecha, pero no ha sido nada seguro. También es cierto que muchas veces se ha pensado que iban a ocurrir en esas fechas y no ha sido así. No ha sido así porque, como decimos, el hombre propone, pero es Dios quien finalmente tiene que dar el permiso de cuándo puede el enemigo actuar, o puede la situación cambiar, o puede llegarse al extremo del que estamos hablando. Entonces, cuidado con las fechas.
porque nos puede traicionar, ya que si confiamos demasiado en ello y no ocurre, nos va a pasar que vamos a estar más propensos a pensar que, bueno, quizá ni siquiera vaya a ocurrir. Y entonces lo vayamos posponiendo hasta el punto que sea demasiado tarde reaccionar. Así que cuidado con eso. ¿Cuál es la solución? La solución es estar siempre preparado. Si vemos, yo lo digo porque es mi caso, yo he estado orando, creo que lo he dicho en más de una ocasión, para que las cosas se retrasen un poco, todo lo que tiene que venir, para que el pueblo de Dios esté mejor preparado y en general la humanidad, aunque la mayor parte de la gente esto ni siquiera lo considera. Pero por lo menos que aquellos que estamos conscientes de las profecías y sabemos que vamos en esa dirección, tengamos tiempo de estar en mejores condiciones, mejor preparados, mejor mentalizados, de alguna forma mejor para encarar la situación. Ahora, ¿significa eso que no podemos saber en absoluto cuándo va a pasar o qué cosas tienen que ocurrir? Y entonces vienen las otras preguntas. Es decir, bueno, ¿qué tendría que pasar para que consideremos que ya nos estamos acercando mucho? Y algunos han dicho, pues, por ejemplo, que se instale o se imponga el dinero digital, porque eso nos acercaría mucho a la imposición de la marca de la bestia, ya que en Apocalipsis 13, como sabemos, nos dice que una vez que se instale esa marca en la mano derecha o en la frente, nadie va a poder comprar o vender sin ello. Bien, eso nos podría dar una pista, pero ¿y si no fuera así? ¿Y si el dinero físico, tal y como lo conocemos hoy, nunca se fuera a quitar? Porque pudiera estar funcionando como ocurre ahora, tanto el dinero digital como el otro, pero que no se podría hacer ninguna transacción sin algún tipo de mecanismo, como pudiera ser la marca de la bestia, ya sea un microchip o ya sea un tatuaje cuántico o sea lo que sea. Es decir, algo que se instala en el cuerpo de manera que registra todo lo que sea comercio, intercambio comercial, compra, venta y demás. Toda transacción económica quedaría registrada en esa marca. Así que no necesariamente la humanidad tiene que pasar a la fuerza al dinero digital. ¿Y qué ocurre? Que cuando pensamos, bueno, sí, es que ya lo van a poner, y entonces quizá pensemos, bueno, pues estamos a punto de entrar en la marca de la bestia, o por lo menos en esa instalación de lo más parecido a lo que leemos en Apocalipsis 13 con el 666 o marca de la bestia. Bueno, ¿será así? No lo sabemos. Ciertamente, si eso ocurriera, que se instalara de forma definitiva, por lo menos en Occidente, ya que en muchos países eso sería más complicado, que no se pudiera circular con dinero físico. Pero supongamos que en Occidente, que en los países más ricos, esto se instalara y ya fuera prácticamente imposible funcionar de otra manera. Sin duda, se habría dado un paso importante para llegar a esa situación. ¿Sería eso entonces lo que hay que esperar? Bueno, no es seguro del todo. Lo que es seguro es que tiene que haber algún tipo de dispositivo o de mecanismo al que pudiéramos identificar con la marca de la bestia, y lo acabo de decir. ¿En forma de qué? No lo sé. Ya se instalan los microchips. Algunos dicen, tiene que ser un biochip. Otros dicen, tiene que ser algo más complejo, que abarque más del cuerpo humano, que aunque esté instalado en la mano o en la frente, sin embargo tenga una repercusión más a nivel de todo el organismo, que pueda afectar a las células, que pueda afectar al ADN, que pueda afectar incluso a la vida.
ya que también nos dice que ahí mismo en Apocalipsis 13, que esta segunda bestia que aparece hacía matar a todo el que no adorase a la bestia. Pudiera ser un mecanismo tan complejo que pudiera llegar a matar instantáneamente a distancia a aquellas personas que se rebelaran contra la bestia. En fin, estamos suponiendo cosas. Lo que está claro es que cada vez la humanidad se está acercando en varios sentidos, por varios caminos, a ese mundo extremo, distópico, a ese mundo en el que todo puede quedar registrado, cualquier compraventa, cualquier transacción comercial, todo quedaría registrado a través de ese dispositivo y que te imposibilitaría de todas formas posibles el tener acceso a los bienes de consumo sin ello. Entonces, ¿cuál sería la expectación? Es, si esto está inventado o está en proceso de perfeccionamiento, ese dispositivo que nos va a llevar a no poder comprar ni vender sin ello, entonces podremos decir, estamos a un paso de la marca de la bestia. Creo que, de nuevo, no es la primera vez que lo menciono, el enfoque principal del final de los tiempos para comprender, conocer y comprender cuando nos estemos acercando a ese mundo totalmente vendido al enemigo, totalmente en sus manos a través de la marca de la bestia, tiene que darse lo que hasta ahora era imposible, un sistema de control total que pueda ponerse en cada ser humano de manera que sin ellos sea imposible comprar y vender. ¿Es eso lo que tenemos hoy? No. ¿Nos estamos acercando mucho? Yo creo que sí, sin duda que sí, y debemos de tenerlo en consideración. Sea como sea, el tiempo que quede, la prórroga, digamos, que Dios nos quiera dar, aprovechémosla para mentalizarnos correctamente, para acudir a la palabra de Dios, para poner nuestra confianza en las profecías y en las promesas de Dios, pero también para prepararnos física, mental y espiritualmente. Porque aunque tarde la visión, como leemos en Jeremías 7, se cumplirá, no tardará. Jeremías escribía, el fin viene. Isaías escribía, la tierra se vacía. Apocalipsis nos dice que la bestia va a reinar. ¿Estamos a punto de entrar en esa era? Sin duda que sí. Así que preparémonos. No seamos perezosos, sino tomemos el tiempo que tengamos ahora por delante para dar los pasos que consideremos necesarios. Si somos capaces, organicémonos. Si nos es posible, preparemos todo lo que tengamos que preparar para entrar en ese mundo. En fin, os dejo la reflexión. Que el Señor os bendiga.